Hola a todos, soy Amador Martos, filósofo español. En este segundo vídeo vamos a analizar el prólogo del libro Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual. En el primer vídeo de presentación fue motivado el inicio de esta serie de trabajos que vamos a hacer en vídeos, fue motivado, digo, por la guerra acaecida en Oriente Medio, que además coincide con profecías de las cuales he estudiado estos últimos años y han motivado esta publicación del libro. Y la reflexión profunda que hay que hacer actualmente es por qué la humanidad no ha llegado razonablemente a un acuerdo entre políticos, entre sociedades, entre culturas. Hay una profunda brecha espiritual, hay una guerra espiritual en ciernes, que unos los ven, otros no los ven. En mi caso, yo he hecho investigaciones filosóficas, sociales, epistemológicas, metafísicas, antropológicas, para intentar dar respuestas a la situación actual de la humanidad, que dicho sea de paso es una crisis de conciencia, de la evolución de la conciencia, y sobre estos temas vamos a ir abriendo paso con el prólogo de este libro y vamos a ir detallando todos estos pormenores para intentar entender la situación actual del mundo y cuál es nuestro papel en esa guerra espiritual y sobre todo nuestro papel individual para tomar posiciones, mejorarnos como persona y en fin, al menos saber por dónde van las cuestiones estas tan trascendentales que estamos viviendo en la humanidad. Este segundo vídeo le he puesto el título de subtítulo mejor dicho, volver a Dios es nuestro sagrado deber, cada uno el suyo, ¿verdad? Pero también en colectividad. Y eso lo vamos a ver ahora a continuación con las investigaciones que les voy a detallar y comentando el prólogo. Así que vamos a entrar en materia, vamos a ir al prólogo del libro y vemos que en el prólogo del libro hay 6 subcapítulos: la caverna platónica, el despertar espiritual, el camino ascendente hacia la sabiduría, los derechos de Dios, mensajes celestiales y la ascensión espiritual. En este prólogo es obviamente un detalle de una experiencia propia, personal, mía, en el cual voy detallando los pormenores que me han llevado a las investigaciones que ahora después veremos, pero hay un patrón común que creo que muchos de vosotros, muchas personas se pueden identificar, y ese patrón común lo vamos a explicar a continuación con argumentaciones filosóficas, científicas, psicológicas, sociales, para que veamos que nadie se sale de este guión que está preescrito en la humanidad, que nos ha tocado vivir, como es el cambio de paradigma de conciencia, las guerras que estamos viendo y todo lo que viene después, que ya veremos después, poco a poco, a medida que avancemos en el libro, todas las cuestiones que la humanidad está eh, destinada a vivir. Entonces, en primer lugar, vamos a ver un detalle del prólogo. No voy a leerlo entero, evidentemente voy a dejar que cada cual lo lea por sí mismo. Lo que voy a ir comentando un poquito el porqué del subtítulo. En este caso, la caverna platónica, bueno, hace alusión al mito de la caverna de Platón, que, que tiene que ver con la famosa alegoría de Platón, que después la comentaremos. Y aquí yo, con mis dificultades, mis experiencias en la vida, como muchas personas, cuando tocan en un fondo en el sufrimiento, se produce lo que se conoce como un despertar espiritual. Y así damos paso al segundo subepígrafe, el despertar espiritual, que luego veremos que es también una categoría cognitiva que está analizada a nivel filosófico, psicológico, incluso como tesis doctoral, como veremos a continuación. Mediante el despertar espiritual se inicia un camino de recorrido, igual que el esclavo de Platón que está en la caverna y despierta y otros no despiertan y quiere salir fuera de la caverna a buscar la luz. Bueno, pues esto es un camino ascendente, o sea, saliendo de la gruta que está enterrada hacia abajo, tiene que salir hacia arriba y no hay otro camino que buscar la sabiduría, es decir, el conocimiento, porque como dijo Jesucristo, la verdad te hará libre. Por tanto, la sabiduría es un camino que hay que ir averiguando, buscando,
Y yo lo he hecho a través de la filosofía. Aquí en el prólogo verán que hay unos enlaces en color granate. ¿Eh? Cada concepto lo pueden clicar en el enlace y desarrollar ese tema queda desarrollado en mi web con trabajos monográficos. Aquí vemos que estamos inmersos en una guerra espiritual sin precedentes, una guerra espiritual sin precedentes en la historia de la humanidad, como he dicho antes. Y todo esto a mí particularmente me ha llevado a estudiar las profecías. Dos de los profetas que más me han interesado por la exactitud de sus profecías son la francesa María Julia Jaeni. María Julia Jaeni es una mística francesa que subió los estigmas y todo lo que ha dicho hace más de 150 años se está cumpliendo a rajatabla sin un solo fallo. Y luego otro profeta alemán, Alois Hillermeyer, del cual en el libro haremos una traducción de un libro de su publicación, de este vidente, y veremos la cronología de los eventos que estamos viviendo actualmente en la humanidad. Bueno, y todo esto nos lleva a unos estudios que yo he hecho sobre la gran tribulación, que es el aviso, el milagro y el castigo, que en vídeos posteriores iremos desarrollando, no sin antes haber otorgado la importancia de Dios en la filosofía, ¿no? Es decir, la fe más allá de la razón, como queda indicado aquí. Pues bien, con todo eso, yo he tenido mis propias experiencias, que no voy a leerla aquí, es cuestión de ir leyendo poco a poco para entender cómo yo he llegado a estas conclusiones. También hago alusión a la educación cuántica, que es un libro que luego explicaremos también eh, por qué es importante para entender la situación actual, porque es un libro sobre todo que trata de epistemología y hermenéutica, ¿eh? Es decir, la, la epistemología es la ciencia del conocimiento y la hermenéutica es la interpretación metafísica, ¿no? Bien, todo eso ya lo iremos viendo poco a poco. Lo importante de este prólogo es que vayan leyendo mi propia experiencia a la luz de los conocimientos que he ido adquiriendo a nivel filosófico, antropológico, psicológico, para llegar a justificar por qué estamos viviendo tiempos escatológicos y la gran tribulación, y por qué los mensajes celestiales son importantes en estos tiempos para llegar a un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo requiere de una ascensión espiritual que cada cual tiene que hacer individualmente, que ahora después explicaremos también esos procesos de ascensión que consisten, para llegar finalmente a un cambio de paradigma donde la gran tribulación, pues según la teología cristiana, será cuando tenga lugar la separación del trigo y la cizaña. Pero bueno, todo eso lo dejo para que lo puedan leer poco a poco. Está suficientemente argumentado con enlaces en color granate para que puedan ampliar información. Aquí lo importante de este prólogo ya no es tanto mi experiencia personal que he proyectado eh, como mi propio camino ascendente hacia la sabiduría, pretendidamente, lógicamente, supuestamente, y es un trabajo que arranca en la caverna platónica. Todos, en mayor o menor medida, hemos sido esclavizados en un sistema económico, social y político. Ahora veremos el por qué y cómo. Y una vez se produce ese despertar espiritual en la caverna platónica, nos anima a salir de esa oscuridad y entonces nos permite recorrer estos 6 procesos que de modo resumido están puestos aquí en el prólogo. Bien, por tanto, como me he dicho antes, el prólogo es una exposición de mis vivencias personales, pero aderezadas con mis investigaciones filosóficas, psicológicas, sociales y antropológicas, del cual se pueden entresacar unos patrones en los cuales cada persona se puede ver reflejada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar primero con el primer subepígrafe, la caverna platónica. El mito de la caverna de Platón es una alegoría que es muy famosa y para mí es el mapa evolutivo de la conciencia más sencillo de entender. Platón lo explicó muy bien y consiste básicamente en que Platón describe unos esclavos que están aquí y ven unas sombras que son proyectadas por
unos seres manipuladores que gracias al fuego proyectan esas sombras aquí, ¿ven? Pero ellos no son conscientes de lo que hay detrás, ¿verdad? Y cuando un esclavo se da cuenta que hay algo más, intenta salir, que es este caso sale de la gruta, de la caverna y encuentra la luz. Bien, esto de manera metafórica podríamos decir que es la matriz de control 3D, es estas sombras que están aquí donde la gente vive en la ignorancia, en las sombras. Los manipuladores invisibles, que son en la cuarta D, son estos que están aquí. Y para llegar a la quinta dimensión y alcanzar la libertad hay que salir de esta ignorancia y esclavitud y atravesar la cuarta dimensión más allá de los manipuladores. Esto, a nivel de características metafóricas con la realidad que vivimos actualmente, se podría definir de la siguiente manera. La matriz de control 3D, es decir, las sombras, se refiere a la sociedad, la economía, la política, la historia, la ciencia y la educación. Los manipuladores invisibles que están en la cuarta D son las sociedades secretas, los poderes financieros, fácticos y religiosos, así como entidades invisibles en el reino metafísico. Aquí nos referimos a entidades como reptilianos, dragones, energías negativas o sombrías que son invisibles para nuestros sentidos. Y hay que atravesar, una vez despertado de la 3D, atravesar la cuarta dimensión para alcanzar la libertad de la quinta dimensión, que es donde se está supuestamente la sabiduría, el bien, la verdad. Y para ello es necesario un trabajo de sanación de las propias sombras, es decir, las sombras que hemos vivido y experimentado las tenemos en nuestro subconsciente individual y en el inconsciente colectivo. Hay que alcanzar una soberanía intelectual y espiritual mediante un constante discernimiento para deshacer la ilusión de la realidad, esta matriz 3D de control. Bien, una vez sabido este mapa, veremos después cómo se realizan todos estos procesos de ascensión desde la tercera dimensión a la quinta dimensión, pasando por la cuarta dimensión. Esta alegoría del mito de la caverna de Platón, para mí, es la manera más sencilla de explicar de un modo filosófico la situación característica que estamos viviendo en nuestra sociedad y la crisis de nuestra sociedad. Sin embargo, hay un filósofo que es Ken Wilber, que de un modo científico ha explicado, ha desarrollado los estadios evolutivos de la psicología humana y los ha detallado en tres estadios. El estadio prepersonal, el estadio personal y el estadio transpersonal, que hace un paralelismo justamente también con el mito de la caverna de Platón. De hecho, Ken Wilber es el autor quien mejor ha explicado toda la filosofía platónica. Luego aludiremos también a estas exposiciones de Ken Wilber. De manera resumida, podríamos decir que el estadio prepersonal es el preegoico, es decir, corresponde a los ámbitos inferiores que se caracteriza por los instintos y los procesos somáticos, los impulsos de orden emocional y sexual basados en las percepciones simples y en emociones. Este estadio tiene tres etapas: el sensorial físico, el nacimiento del yo emocional y el nacimiento de la mente representacional. Aquí podríamos decir que es cuando el niño nace y está hasta los 2 años muy unido a la madre a través de la alimentación, de las emociones, y a partir de los 2 años el niño empieza a formarse su personalidad, ¿no? Ahí empieza la dualidad donde el ego está inmerso en un mundo donde tiene que coexistir. Bien, entonces ahí se va desarrollando el ego y pasamos ya al estadio personal o egoico, y en ese estadio se trasciende el estadio prepersonal. En el estadio prepersonal había una fusión, digamos, entre el niño o el bebé y la madre. Pero aquí ya en el estadio personal empieza a trascender el estadio prepersonal, principalmente por el nivel de interiorización, lo que Piaget llamó egocentrismo decreciente. Y así conseguir un mayor desarrollo implica la capacidad de trascender el punto de vista propio y encontrar uno superior. A su vez, también tiene 3 etapas: la mente regla el rol, el reflexivo formal y la visión lógica o centauro. Pero el ego se puede trascender también, y aquí es donde él introduce su tercer elemento, el estadio transpersonal o transegoico, y que se desarrolla también en 3 etapas: el nivel psíquico, que viene a ser la culminación del nivel personal de visión lógica visto aquí anteriormente; el nivel sutil es el nivel intermedio del desarrollo espiritual, el cual implica el desarrollo del Dios personal,
de los arquetipos y del misticismo genuino. Y en tercer lugar, el nivel causal, descrito como el self universal, y se informa, en palabras de Ken Wilber, una conciencia de unidad sin fronteras que todo lo impregna, un ser que es esencialmente uno con el self supremo. Bien, esto es un resumen muy escueto, muy resumido. Luego aquí hay los fulcros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que cada cual tiene un trabajo en profundidad desarrollado por Ken Wilber, que eso se puede estudiar en mi web, pensareserrico.es, en la evolución de la conciencia según Ken Wilber. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos visto la relación a nivel mitológico de la caverna de Platón anteriormente y hemos visto la profundidad psicológica y científica que propone Ken Wilber. Ahora vamos a ver cómo se articula todo este desarrollo según las investigaciones que yo he realizado. Recuerdo que hemos empezado con la caverna platónica, por tanto, yo lo que he hecho es investigar y publicar. Uno de mis libros más emblemáticos es la Adecuación cuántica, del cual han hecho 4 tesis doctorales inspiradas en este libro. Y aquí lo importante es reconocer que estamos ante un nuevo paradigma de conocimiento que tiene que ver con todos los cambios que la sociedad está viviendo actualmente, tanto a nivel social, político, económico. Y en resumen, lo que se trata es que la humanidad está abocada a estudiar la conciencia. Hay que hablar de una nueva ciencia de la conciencia. Y aquí es donde Ken Wilber y la psicología transpersonal adquieren una importancia, porque la psicología transpersonal se inicia en los años 60 a partir de la psicología humanista de Abraham Maslow, pero todo esto tiene una repercusión, estos cambios, sobre todo a partir de la física cuántica. La física clásica está basada en dualismo, en una medición del sujeto y el objeto, del sujeto que mide el objeto, pero a partir de la física cuántica surge todo un movimiento espiritual, porque la ciencia no tiene respuestas para las paradojas que da la física cuántica, ¿no? Entonces, esto requiere una renovada cosmovisión de la historia, la ciencia y la espiritualidad, pero sobre todo un revisionismo de la psicología cognitiva y educativa. Bueno, de todo esto va este libro, pero el que no quiera verlo, porque creo que tiene más o menos 700 páginas, hay un pequeño resumen del libro en un artículo. También está en el libro como un resumen epistemológico, y planteo dos conceptos filosóficos, metafísicos, dualidad y no dualidad. ¿Dónde está el misterio, no? Entonces, este artículo es muy significativo porque plantea un poco las reflexiones esquemáticamente. Por ejemplo, en primer lugar, abarcamos la dualidad entre razón y metafísica. Podríamos decir entre razón y fe, ¿verdad? Es decir, la metafísica es lo que está más allá de la razón. Y algunas reflexiones, siempre en estos artículos están los enlaces para que puedan investigar. Entonces, vemos que hay un problema de fondo entre la razón y la metafísica, o la razón y la fe, y eso se convierte en un problema epistemológico. Se convierte en un problema epistemológico del cual Occidente, la sociedad occidental, no ha resuelto, ¿no? Por tanto, lo vemos en un problema epistemológico de la filosofía occidental, y bueno, y lo estamos viendo con lo que está pasando en el mundo. La decadencia de las sociedades occidentales, la democracia, no han sido capaces de poner al hombre con la razón, digamos, consensuada. Por tanto, evidencia un fracaso de las democracias. Y luego, pues, como hay un problema epistemológico, un problema de conocimiento, la epistemología quiere decir conocimiento, abordamos el misterio de la no dualidad. La no dualidad, cuando yo no hay dualidad, es decir, cuando yo no divido el mundo entre ricos y pobres, entre izquierdas y derechas, arriba y abajo, pues vivo en la no dualidad. Es decir, cuando se trata de alcanzar una conciencia de unidad, es decir, a vernos todos, cada uno de nosotros, como una misma conciencia, parte del universo, como una unidad. Claro, esto no le gusta mucho a los materialistas científicos, porque los materialistas científicos dicen que la única realidad es los sentidos. Los metafísicos, las personas que tienen fe, piensan que existe otro mundo, que es un mundo metafísico. Bien, entonces, claro, para adentrarse y
ir hacia esa no dualidad hay que vivir una experiencia mística. No voy a entrar en los detalles, voy a dejar que esto mejor lo lean y investiguen. Y para experimentar este misticismo, yo he investigado la meditación y se ha demostrado científicamente que la práctica meditativa mejora el aprendizaje de los niños, permite acceder a intuiciones, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto está publicado, investigado científicamente y por tanto cuando entramos ya en ese camino de la meditación interior podemos iniciar un camino ascendente hacia la sabiduría. Y por tanto, cuando alcanzamos ese nivel de sabiduría que ha explicado también Karen Wilber anteriormente, en la propia evolución de la conciencia de la persona, en sus estadios superiores, transpersonales, aquí nos encontramos con un camino descendente que es la compasión. Bien, y ese sería el camino para llegar a la sanación trascendental del ser humano. Bien, recuerdo que aquí están todos los enlaces por aquel que quiera investigar más a fondo. Pero bueno, esto es un resumen, este artículo del libro La educación cuántica. Y todo esto en conjunto fue expuesto en el 8º Congreso Internacional CESPE 2023, que era un congreso que trataba sobre epistemología pedagógica, justamente de educación y de ciencia, de conocimiento. Y aquel que quiera ver el vídeo, pues clica en el enlace y podrá ver el vídeo concretamente de la exposición de todo esto que aquí resumidamente he planteado. Bien, entonces habíamos dicho que hemos iniciado con la caverna platónica y hemos visto las investigaciones desde Platón, Ken Wilber y la psicología transpersonal. Y con todo eso llegamos al despertar espiritual, que es el segundo epígrafe del prólogo. Aquí nos encontramos con, bueno, quiero decir que Ken Wilber también, el que quiera investigar, he hecho un resumen de sus investigaciones aquí. Aquí tiene todos los enlaces a investigaciones sobre el pensamiento de Ken Wilber. Ken Wilber es el pensador considerado como el Einstein de la conciencia, tiene más de 20 libros escritos, millones de libros publicados, perdón, vendidos, y aquel que quiera estudiar la evolución de la conciencia actualmente es inevitable que tenga que estudiar la obra de Ken Wilber. Yo le dediqué un libro. En este libro pues está todas mis investigaciones que abarcan la filosofía, la psicología, la educación, la espiritualidad, la ciencia y la sociología. Y todo esto está desgranado aquí en investigaciones con estos enlaces. Bien, entonces, una vez sabido los conocimientos desde Ken Wilber, llegamos, como hemos dicho antes, a la dimensión espiritual, que se trata del segundo epígrafe que tenemos aquí. Pues bien, aquí tengo el placer de presentar este tema del despertar de la conciencia a través de la tesis doctoral de Noemi Siberio, de Venezuela, que ya pues retoma la psicología transpersonal y introduce la espiritualidad en la educación y dice que la espiritualidad, brevemente voy a resumir lo que dice que la espiritualidad tiene que ver con el amor incondicional, la compasión, la comprensión del otro, la solidaridad, la apertura al infinito, transparencia en las acciones, con un sentido de pertenencia a un todo. Por ello, el despertar espiritual es el despertar de la consciencia, ver la vida desde el espíritu de la plenitud, siendo por esto que estimamos que la verdadera espiritualidad es aquella que produce en el ser humano una transformación interior. Este primer paso es clave para entender lo que es el despertar espiritual, que está introducido en su tesis doctoral. Recomiendo para aquel que quiera investigar, descargar aquí la tesis doctoral de Noemi Siberio y vemos que el despertar espiritual ya no es una cuestión de nuage o temas que pululan por internet, sino estamos hablando ya que el despertar de la conciencia está considerado a nivel científico, psicológico, no solo por Ken Wilber, sino también por Noemi Siberio en su tesis doctoral. Animo mucho a las personas que quieran investigar o profundizar, leer esta tesis doctoral. Bien, y cuando ya estamos integrados en el despertar de la conciencia, obviamente estamos hablando de que existen unos mapas evolutivos de la conciencia,
lo cual yo en mi web, bueno, tengo muchas categorías donde puedo investigar, pero una de ellas concretamente son los mapas evolutivos de la conciencia, que es esta categoría, donde tengo diversos estudios e investigaciones sobre Ken Wilber, la mía propia, ¿de acuerdo? Otras mis publicaciones. Bueno, esto lo dejo para que el que quiera investigar, pues aquí tiene material de investigación. Y cuando ya estamos en el camino de haber despertado y haber tenido un despertar espiritual y nos adentramos en un camino ascendente hacia la sabiduría, pues obviamente aquí ya también pueden investigar en qué consiste ese camino ascendente hacia la sabiduría. Entonces, aquí tengo 6 temas monográficos que se pueden estudiar. El primero de ellos digo que no hay caos en el universo. Bueno, dejo a cada cual que lea, que clique aquí y estudie. El segundo artículo monográfico es: en todo caos hay un orden. El tercero es el caos es ignorancia. El cuarto es que cada cual tiene que buscar su propio orden. El quinto es: el orden es sabiduría y que la sabiduría es amor. Bueno, aquí hay material para que podamos justificar ese camino ascendente hacia la sabiduría tan necesario para salir de la crisis actual. Bien, cuando en el prólogo vamos avanzando en la lectura y salimos de la caverna platónica, experimentamos el despertar espiritual e iniciamos el camino ascendente hacia la sabiduría, esa sabiduría nos lleva a hablar de Dios. En mi caso, repito que cada persona va a tener una experiencia diferente. No hay dos experiencias iguales. Yo estoy contando la mía en este prólogo, pero como he dicho al principio, lo importante es entresacar los patrones para que cada persona se identifique con los planteamientos que he expuesto antes a la luz de Platón y de Ken Wilber, ¿verdad? Y a la luz de la psicología transpersonal o de una tesis doctoral, ¿de acuerdo? Entonces, esos patrones, cada cual va a reconocer sus vivencias en esos patrones, ¿verdad? Pero en mi caso, yo he tenido mis propias experiencias, entonces en esas experiencias yo he conocido una vidente colombiana que publicó el libro Los Derechos de Dios. Ese libro le fue dado durante 10 años, de los años 90 a 2000, porque entonces no había internet como ahora, y hecho a mano. Y bueno, yo he tenido el honor de colaborar en la edición del libro para Amazon. Este libro recomiendo vivamente que es muy descriptivo de la historia del cristianismo, de la teología y de los derechos de Dios, como aquí dice el título, ¿no? Entonces, posteriormente, colaboré con Nelia Carajales, la autora de este libro, y hemos hecho una web donde hay mensajes de Dios, de Jesucristo. Aquí lo tienen, pueden ir a la web para ver todos los mensajes. Los mensajes están clasificados por años, del año 84 al año 2025. Ahí están los mensajes que ella recibió, y son muy ilustrativos para entender la historia del catolicismo a la luz de los acontecimientos actuales, entre ellos los cismas que se están planteando en la Iglesia. Bien, como ya hemos visto cuál es el camino para poder hablar de Dios y buscar el camino de Dios, en mi caso, también entré en contacto, bueno, mejor dicho, recibí unos mensajes celestiales recibidos por una francesa, Natacha, y yo los traduje aquí al castellano, al español. Y es mediante estos mensajes que nos explican cómo es posible, pues, hacer nuestro trabajo y evolucionar hacia la ascensión espiritual. Me voy a ya detener en la ascensión espiritual, que es el paso último, y para eso, pues, el que quiera investigar en qué consiste la ascensión espiritual individual, pues tienen aquí, en este trabajo monográfico, que está por aquí lo ven, aquí, pues hay unos trabajos monográficos que están numerados, 1, 2, 3, todo esto es un trabajo también que he tenido el honor de exponerlo en una ponencia, el 8º encuentro de espiritualidad que se desarrolló en Venezuela muy recientemente. Bueno, pues aquí
el que no quiera leer los artículos o investigar mediante la lectura, pues tienen un vídeo explicativo donde todos estos trabajos de investigación sobre la ascensión espiritual tienen un marco de investigación psicológico y educativo. Bien, luego también hay que tener en cuenta que la ascensión espiritual, bueno, esto es el artículo completo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la ascensión espiritual también es planetaria. Es decir, para lograr una ascensión planetaria, una ascensión espiritual planetaria, un cambio colectivo de la humanidad, no se puede hacer así, colectivamente de golpe, sino que cada persona tiene que hacer su propio trabajo anterior, como hemos visto anteriormente. Bien, pues aquí en este epígrafe de la ascensión espiritual planetaria, analizo todos los acontecimientos que estamos viendo como el fin de los tiempos, ¿de acuerdo? Como el libro que estamos en cuestión aquí desgranando, la gran tribulación, ¿eh? La teoría integral de la evolución de la conciencia, el nacimiento de una nueva conciencia. Bueno, todo esto son investigaciones, el evento, el despertar colectivo masivo que está en ciernes por llegar. Analizo todas estas cuestiones que la humanidad está viviendo, como los 4 jinetes del Apocalipsis, por ejemplo, y bueno, dejo que cada cual investigue si tiene interés, pero al menos lo que se trata aquí es de exponer que los temas que estamos proponiendo en este prólogo, en este segundo vídeo, no son temas surgidos solamente de mi experiencia personal, sino que están encaminados y convergen con teorías filosóficas, demostraciones científicas, con posiciones psicológicas transpersonales, con tesis doctorales, con libros, con autores que han tratado estos temas. Entonces, no hay que leer este prólogo solamente a la luz de mis propias experiencias, que sí, que son las que son, porque cada persona tiene las suyas, pero luego de ahí se surgen unos patrones, como he dicho, que son patrones filosóficos, conceptuales a nivel psicológico, antropológicos, y que cada persona tendrá unas experiencias diferentes, porque cada persona tiene una vida diferente y unas vivencias diferentes, pero que se pueden reconocer en este hilo de exposición que he hecho en el prólogo. Es escasamente pues unas cuantas páginas, no muchas, no llega a 10, pero representa eh, una sinopsis, un resumen en mi caso, de muchos años de investigación, y que lo importante en este libro van a ser los mensajes celestiales que luego posteriormente vamos a ir desgranando vídeo por vídeo, ¿no? Para lograr, mediante estos mensajes celestiales, lograr una ascensión espiritual, y veremos de qué trata todo esto. Entonces, vamos a finalizar ya este segundo vídeo comentando el prólogo, y espero que estas explicaciones sirvan para que las personas puedan ver que los tiempos que estamos viviendo tan difíciles en la humanidad tienen unos orígenes muy antiguos, desde Platón, pasando por la ciencia reciente, la física cuántica, por la filosofía, por la psicología, y que, como he titulado este vídeo, yo considero que volver a Dios es un sagrado deber que tenemos cada uno de nosotros. Y por eso digo, en las investigaciones que hemos puesto anteriormente, que la ascensión espiritual es sobre todo un trabajo individual. Y si cada persona hace su propio trabajo de ascensión, de trabajo interior, de conversión, de purificación, de trascendencia, de meditación, en fin, hay muchas cosas que engloban este concepto, pues entonces podremos coincidir colectivamente en la ascensión espiritual de la humanidad a un nuevo mundo. Pero bueno, todo esto lo iremos viendo ya posteriormente en el preámbulo y en las demás publicaciones de este libro. Espero que este pequeño resumen del prólogo sirva para dar un contexto histórico, filosófico, intelectual y de conocimiento del por qué estamos viviendo una época trascendental en la humanidad que se suele llamar apocalipsis, pero que en realidad no es caos, aunque sí puede haber caos aparentemente,
es una oportunidad única para un despertar espiritual, para saber cómo funciona el mundo, para conocernos a nosotros mismos y empezar ese inicio interior de trabajo individual para descubrir aquellos vericuetos interiores que tenemos en el fondo de nosotros y que ahí reside el verdadero camino espiritual. Así que espero que estas explicaciones de mis investigaciones sean de utilidad y que el prólogo este pues sirva de guía orientativa muy resumidamente para entender lo que posteriormente vamos a desarrollar en este libro. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo para comentar el preámbulo. Un abrazo y un saludo a todos.